Hola amigos, buenas tardes en este jueves 20 de marzo de 2025. Taller 174, mal, sufrimiento, divinidad y nosotros. Voy a poner un poco el sonido más alto porque me parece que estaba muy bajo. Bien, son las 8. Voy a saludar a Juan Antonio, que nos dice: saludos Fernando y amigos desde Santa Pola, Alicante. A Gris Díaz: hola, estimado profesor y amigos buscadores. Placer de saludarles desde Honduras. Hansel: buenas tardes, profesor y amigos. A Zeta: buenas tardes, noches a todos y un abrazo. Shuga: hola Fernando y amigos que progresan. Buenas tardes, noches a todos. Saludos. Manuel Kant: buenas noches, hermano mayor y todos los buscadores. Elena Álvarez: buenas noches a todos. Miguel Ángel Medrano: buenas tardes, querido Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Guatemala. Claudia Barba: saludos, Fernando y amigos buscadores. Y Andrisus Andrómeda: buenas tardes, noches a todos. Mercedes Higuera: hola, profe, buenas tardes desde Boyacá. Aina Canet: buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Valencia. Bueno, pues buenas noches a todos. Prácticamente estamos acabando el invierno y en breve va a empezar la primavera. Angélica: hola, profesor. Hola, Angélica. Y el tema de hoy es, como veis, muy amplio y no vamos a profundizar en los 4 capítulos o temas, pero vamos a procurar unirlos, entrelazarlos para ver cómo influyen unas cosas en otras. Vamos a empezar por la divinidad, que es lo más positivo que hay en este cuadrilátero. Para hacernos una idea mejor de la divinidad, fijaros que yo nunca hablo de Dios masculino, sino que hablo de la divinidad femenino, porque tengo la idea de que la divinidad se parece mucho más a una madre que a un padre, hablando en términos humanos. La divinidad es mejor que la mejor de las madres. Y así podemos un poco entender mejor cómo se comporta y cómo ha preparado todo. La divinidad quiso compartir, no quiso estar ella sola, sino que quiso que hubiera más seres al lado suya. Quiso que la plenitud creciera en el cosmos. Ese es el sentido de la creación. Rodearse de plenitud, que no estuviera ella sola. Y todos sabéis que a la plenitud, las personas en este momento de la vida, de la historia, pues han crecido en una amplia gama, en un amplio abanico de escalas de plenitud, de niveles de plenitud. Y por eso, allá arriba, hay, como dijo alguien, muchas moradas, muchas casas, hay pisos, unos encima de otros. Unos más altos y otros más bajos, según el grado de evolución que aquí hemos conseguido, porque desde luego hemos tenido todos las mismas oportunidades. Hemos tenido 6, 8 ocasiones de venir aquí para mejorar, para evolucionar. Y la gente las ha aprovechado de forma distinta. Bueno, pues también allá habrá algo así como pisos para estar juntos los que son de una determinada etapa, de una determinada altura de evolución. Y la divinidad disfruta con sus hijos, porque los padres ponen cada uno una parte de su ser y con eso permiten que exista un nuevo ser, su hijo. Pues la divinidad también puso una parte de su ser
la esencia y nos dio una semilla de esencia a cada ser humano. Y por eso somos también hijos de la divinidad, porque tenemos una partícula suya. Una partícula que, igual que las partículas humanas de padre y madre van creciendo, también la semilla de plenitud que la divinidad nos dio a todos va creciendo. Y la divinidad disfruta con la compañía de todos sus hijos, ya sean de nivel bajito o ya sean más elevados, porque es la tolerancia infinita y no guarda rencor a nadie, no guarda reproche a nadie, por más que haya avanzado muy poquito. Y ha dispuesto después el bien y la felicidad para todos. Felicidad que cada uno, vamos a decir así, está eligiendo con su comportamiento aquí abajo cuál va a ser, tanto aquí abajo como allá arriba. Y para eso nos puso un chip, que es el deseo de felicidad. A nadie le disgusta la felicidad y todo el mundo busca la felicidad. Pero vosotros ya sabéis dónde se encuentra la felicidad. Y la felicidad requiere pasar pues, ciertas metas volantes en el ascenso de la montaña. Y cuando se pasan esas metas, cada corredor, cada ciclista va alcanzando mayores cotas de felicidad. Bueno, pues esa felicidad que aquí logramos, superada incluso, será la felicidad que allá tengamos. Sería estupendo que todos avanzasen lo mismo, mucho, para alcanzar niveles altos de felicidad aquí en la Tierra y también allá. Pero simplemente aquí en la Tierra es suficiente aliciente para que se procure conseguir esa felicidad. Sin embargo, pues vemos que que hay mucha gente que se hace la desentendida. Bueno, pues eso es así, y si la divinidad tiene tolerancia con todos los humanos que avanzan poquito, pues nosotros no podemos pretender exigir más que lo que exige la divinidad. Convivimos con muchas personas que no se proponen la meta de ir evolucionando, sino otras metas. El tener, el poder, el mandar. Y por eso, a la vez que nos pulimos procurando mejorar nuestro interior, tenemos que también ser capaces de endurecer nuestra piel, nuestra periferia, para no dejarnos afectar por los comportamientos de toda esa gente que está a otras cosas, no está a evolucionar. Y eso es lo que hemos dicho de aprobar asignaturas pendientes que implican poner en marcha perfectamente tanto la mente inferior como el corazón inferior, para no dejarse afectar, para no sufrir. Recordaos que la gente que se comporta mal, según nosotros, viven ajenos a esta carrera de la evolución, a la carrera del progreso interior. Viven ajenos. Eso no cuenta para ellos. Recordaréis cuando erais muy pequeños, cuando éramos todos niños, que vivíamos con nuestros juguetes, con nuestros juegos, y el mundo de los mayores ni lo entendíamos ni nos importaba. Nosotros lo que queríamos era jugar y disfrutábamos y éramos felices jugando. Y no teníamos capacidad mental para ponernos en el lugar de los mayores.
no podíamos entenderles. Y por eso, pues no les hacíamos caso, más que cuando nos mandaban. Pero el vivir en un mundo, el de los niños, que es distinto al mundo de los mayores, nos puede dar una idea, porque lo hemos vivido todos, de lo que les pasa a los que no han avanzado, a los que están en los niveles 1 y 2 y 3A o 3B, que aún no hacen caso a la ética respecto a los que están más avanzados. No les preocupa, no les interesa, no les viven ajenos, están completamente ajenos a ello. Y por eso, pues, no son capaces de alcanzar estos argumentos que se exponen, por ejemplo, aquí y en otros sitios, en cualquier camino completo. Nosotros decimos que las personas se dividen en buenas personas y malas personas. Pero eso lo decimos los que estamos con la ética en nuestro poder, los que hemos asumido la ética. Ellos no. Los que no la han asumido no hablan de buenas personas y malas personas. Ellos se creen que ellos son normales, que ellos actúan normal. Si alguien les ataca, pues se defienden. Lo que pasa es que habrá que ver a qué llaman ser atacados. Porque a lo mejor a que alguien no haga lo que ellos quieren, le llama ser atacado. Y entonces se defienden pues gritando e imponiéndose, o sea, siendo posesivos. Pero todos tenemos deseo de, pues, de ser bien considerados, de tener buena imagen. Ellos también. Y por eso hablan un idioma distinto. Y para ellos el mal no existe. Existe simplemente, lo llaman de otra forma. Para ellos, las buenas personas son tontos. Y ellos, que no son sino gente normal, son los listos. Los tontos creen en seres invisibles, inexistentes. Obedecen leyes inútiles que les perjudica, que les hace ser blanco fácil de sus burlas. Y tienen una mentalidad infantil. Ellos son adultos y saben de la vida. De manera que son formas distintas de hablar, consecuencias de formas distintas de ser y de pensar. Bueno, pues contra eso tenemos que protegernos y estar bien duchos, hábiles, practicando con la mente y con el corazón inferior. Las malas personas, para nosotros, dichas por nosotros, quieren tener buena imagen, pero ante ciertas personas. Hay personas para las que no les importa la imagen que tengan, porque no pueden aparentar otra imagen distinta. Son las personas de su familia, sus seres más cercanos. Ante ellos se portan como son y no les importa la opinión que esos, sus hijos, su pareja, tengan de él. No les importa. En cambio, sí les importa la opinión de otras personas, de los lejanos, y ante ellos procuran portarse correctamente y sus malos humores y malos comportamientos los tienen con su familia, a solas, en casa. Pero fuera procuran disimular ese mal comportamiento o ese mal comportamiento que viene de la animalidad, porque no han crecido. Y ese hacer daño duele más, es más doloroso a los que se dejan afectar, a los que no tienen la coraza mental. Y las buenas personas que todavía no han seguido un camino completo,
que todavía no siguen porque no lo han buscado, a esas les afecta mucho el comportamiento de los niveles 1 y 2. A un buscador debe tener puesta la coraza mental, practicar con la mente inferior para reaccionar con lógica y con inteligencia ante los asaltos y intentos de abuso de las malas personas. Por eso hemos dicho que antes de atacar las capacidades superiores tenemos que estar seguros de que estamos bien utilizando las dos piernas para andar el corazón inferior y la mente inferior. De forma que entonces esas personas no nos puedan hacer el mal y no nos provoquen sufrimiento. Hace tiempo, yo un día pensando, llegué a la conclusión de que el sufrimiento es el nombre que se da al no saber. El no saber reaccionar ante una persona que con su comportamiento provoca sufrimiento es consecuencia de no saber. Incluso iba más lejos. El mal no existe. Lo que hay es ignorancia. Se puede vivir junto a un maltratador psicológico. De un maltratador físico hay que huir, eso es inevitable, pero se puede convivir con un maltratador psicológico si sabes no dejarte afectar. Si no consideras como de una persona adulta las cosas que dice cuando está de mal humor. Y entonces, pues eso, como decía Epicteto, pertenece a otro. Los actos de otro son de otro y no tienen por qué afectarme a mí. Porque no tiene sentido que yo sufra y lo pase mal a consecuencia de que un vecino, un familiar, no sabe portarse en sociedad, en familia. No tiene sentido. Hay que poder con eso y hay que poder no dejarse afectar por el sufrimiento, por el mal. A lo mejor la solución es huir, pero si no hay otra, pues será esa. Pero hay otra, y es realmente ponerse en la situación real de quién es cada uno y de qué es responsable cada uno. Antiguamente, incluso en nuestra creencia ancestral, hubo unas personas que dijeron, pues la solución para no sufrir y para no tener que aguantar a personas insoportables es que nos reunamos un grupo de personas que queremos ir por el camino recto y vivir en comunidad y no estar en contacto con el mundo, porque en el mundo había mucho abuso y más en aquellos lejanos tiempos de, por ejemplo, pues el año 400 o 500. Y fundaron comunidades y en ellos al principio pues estaban los 4 o 6 o 8 que tenían esa idea en su pueblo, en su villa, en su aldea. Pero si por casualidad se introdujo 1 o 2 malas personas en ese grupo, fingiendo ser monjes que querían vivir en paz, pues tal vez la ambición de esos que no tenían la cualidad de los demás les hizo escalar autoridad y se convirtieron en el guía o se convirtió en el guía de esa comunidad y entonces dejaría de ser la familia unida que querían los promotores y habría también disgustos, enfrentamientos, rencillas y envidias. Es decir, buscaban algo parecido a lo que tenemos nosotros en estas reuniones, que
o en otras presenciales que yo he tenido durante muchos años. Una unión total, completa, permanente, entre el trato y en los sentimientos y en los pensamientos y las ideas de esa comunidad. Bueno, pues esta reunión puede ser como un prólogo de lo que será la convivencia allá arriba, estando en pisos con todo personas de muy parecido nivel de evolución y muy parecido comportamiento y muy parecidas miras y muy parecido nivel de felicidad. Solo que allá estaremos con la divinidad al lado, que siempre contagiará algo de su esencia. Bueno, pues hemos llegado a las 8:20, de forma que voy a saludar a los que no he saludado. Hoy estáis 24, o sea, muchos. He tomado la táctica de anunciar en Facebook, en algún comentario que pongáis, cuál será el tema del siguiente taller, para que no vengáis con los ojos cerrados, para que sepáis qué tema tocaremos en el próximo taller. Ahora, Mercedes Higuera ha añadido que bueno escucharlo. Sony Penayo, hola, Fernando y amigos, saludos. Manolo, llego a tiempo. Un saludo a todos. José Miguel Estepa Álvarez, buenas tardes a todos. Hernán Torres, hola Fernando, saludos a todos los amigos buscadores. Miguel Ángel Medrano nos dice, debemos imitar el comportamiento de la divinidad, entendiendo que ese es su plan, y acercarnos más a ella, a medida que pasamos por cada una de las vidas terrenales. Todo debe ser en plan positivo. Claro, efectivamente. Eso es lo que estamos intentando todos. Pero es bueno que en la vida diaria, en los momentos de tranquilidad, de no problemas, de tener un tiempo libre, fomentemos la unión con la divinidad y también con los guías, en diferente escala. Tal vez primero con los guías para incorporar su dimensión superior a nuestro trato, a nuestra consideración, a tenerlo en cuenta, para que no procuremos mejorar solo cuando se nos presenta una dificultad, sino que en momentos en que no hay dificultad, procuremos el contacto con los guías y con la divinidad. Y así mejorará nuestro chip. Nuestro chip de felicidad se hará más pleno y más cumplido. Y efectivamente, el plan positivo. El plan positivo para tomarse las cosas, sobre todo las negativas, que es cuando más hace falta poner en marcha la idea de que la plenitud es algo que nos va a dar la felicidad que estamos deseando tener y que estamos deseando no perder. Pero también sabiendo disculparnos por las veces que la perdemos. Porque no por problemas nuestros, pero sí por problemas de personas queridas, de familiares, hermanos, tíos, abuelos, padres, hijos, nietos, pues que tienen problemas y que quizás no saben tratarlos, afrontarlos, porque se confían o porque se dejan llevar de la emoción o del pesimismo, pues podamos echar una mano y sobre todo
tener en cuenta, es más difícil soportar la desgracia de un familiar querido, un hijo, un nieto, los padres, es más difícil de soportar que cuando esa dificultad nos afecta a nosotros directamente, personalmente. Quizás con nuestras adversidades somos más fuertes, más firmes. Y sin embargo, con las dificultades de los demás, nos cueste más. No sería sorprendente. Sobre todo, y en esto, en las personas emocionales, que todo lo viven con su corazón. Y en la vida, no ya tú, sino tus hijos, tus padres, tus hermanos, pues van a tener dificultades y van a aprender con ellas. Por eso, nosotros tenemos menos problemas, generalmente, que otras personas que nos rodean. Y en todo momento, pues el imitar a la divinidad y el contacto con los guías nos vendrá bien. Efectivamente, efectivamente. Spiderman nos dice buenas tardes y Gris Díaz. La amistad con los guías es fabuloso y actúas acertadamente cuando te dejas guiar. Son mis mejores amigos. Los amo. Es una suerte tener amistad con los guías. O sea, tener esa familiaridad, esa confianza, ese trato continuo durante años para conseguir esa confianza y esa amistad. Pero sí, yo ya sé, Gris, que en eso te guía la experiencia. Y es para animar a todo el mundo, a que fomente el trato con los guías. Yo estoy haciendo algunos experimentos con los guías y necesito que pase más tiempo para comprobar que las cosas funcionan de manera continua. Cuando tenga esa experiencia y ese tiempo, ya hablaré de esos temas. Pero con los guías se pueden hacer cosas quizás muy curiosas. Y sin ser sensitivo. Yo me declaro ahí nulo. El corazón sí, pero el cuerpo superior me es desconocido. Dice AZ, me gusta mucho el tema. Una duda que me surge es, cuando hablas de malas personas, ¿te refieres solo a los niveles 1 y 2? No, me califico como malas personas aquellas que no siguen la ética. Por tanto, el 3A y el 3B también serían malas personas. Lo que pasa es que son personas que ya han pasado la asignatura pendiente del respeto y no faltan a los demás, a las personas con las que tratan, no les faltan, digamos, escandalosamente. No se meten con ellos, no les insultan, no se burlan. Eso lo hacen las personas del nivel 2 y golpear las del nivel 1. Pero son, aquí yo llamo malas personas a todas las que no obedecen a la ética. Y por tanto el nivel 3A es no obedecen a la ética y el nivel 3B. Por aquí tengo el gráfico. Y la ética da paso al nivel 3C. Os recomendaré que tengáis todos este gráfico impreso para, en algún momento de duda, ¿dónde está este? ¿Cómo puedo entender a esta persona? Pues mirando en qué punto está, qué asignaturas pendientes cumple y cuáles no cumple, podréis tener un diagnóstico perfecto de esa persona y entender por qué es así. Y no esperar
más de lo que esa persona puede dar. Porque no puede dar más. Es como un niño de 3 años que vive ajeno por completo a las preocupaciones, a los, vamos a decir así, satisfacciones y alegrías del mundo de los mayores. Vive completamente ajeno. Para él, esas cosas no existen. No tiene circuitos neuronales suficientemente formados para poder captar lo que siente un mayor de 18 años. Y como no se entera, pues ni sufre ni padece. Él está jugando. Está en un mundo más simple, más elemental. En el caso de las personas 1, 2, 3A y 3B, pues más negativo, menos pleno. Pero ellos consideran que viven la vida del humano normal, que lo que hacen ellos es lo normal. Y por tanto, no tienen nada de lo que reprocharse o arrepentirse o modificar o mejorar. ¿Para qué mejorar? Yo así estoy bien. Y por eso no hacen ningún esfuerzo por mejorar. O sea que no, Z. No me refiero solo a los niveles 1 y 2. Los 3A y 3B, como dices tú bien, no siguen la ética. Pero sí pueden tener un buen fondo. Bueno, vamos a ver. Menos mal que has puesto fondo con minúscula. Las personas que están en el nivel 3A, que es lo que decíamos, la religión del contrato. Yo cumplo con las normas de mi religión, de mi creencia, por si acaso hay un castigo después. Bueno, pues el cumplir con las reglas de la Iglesia, cumplir con los mandamientos, no matar, no robar, respetar a los padres. Bueno, pues es un nivel de comportamiento, pero no está metida ahí el no hacer a los demás lo que no quisieras que los demás te hagan a ti. Es solo cumplir con unas normas para no tener castigo después de morir. Y el nivel 3B es el que sí acepta a nivel teórico que pues no debe hacerlo aquello que no le quieren que le hagan a él. Pero eso es a nivel teórico y eso lo cumple pues cuando las cosas le van bien. Pero si las cosas le van mal, entonces ya se desahoga pues volviendo un poco al nivel 2 de maltrato psicológico. Porque no tiene una formación, no tiene unas convicciones firmes. Y entonces eso, Z, no es tener buen fondo con minúsculas, porque es que yo no sé muy bien lo que significa tu fondo con minúsculas. Si hubieras puesto fondo con mayúsculas, te diría no. El fondo es algo muy serio, muy difícil de sacar a flote, porque es el corazón superior. Y el corazón superior no se saca a flote desde el nivel 3A o 3B. Hay que estar ya en la rampa y bastante arriba para sacar a relucir el fondo con mayúsculas. Pero el fondo con minúsculas no te discuto porque no sé muy bien lo que es. De forma que no son niveles 1 y 2, hay más cosas, hay más personas. Los niveles 3A y 3B. Todo el que no siga la ética va a dar problemas. Pero es distinto el que maltrata, el que no respeta, que el que respeta, pero pues la ética la ve como, en todo caso, como algo deseable pero no conseguido. Y por tanto, pues en momentos adversos, pues no seguirá la ética, ni mucho menos, y caerá en excesos de que ya había superado antes. Sonny Penayo dice,
Yo también amo a mis guías, que los veo como seres pequeñitos, con un buen humor, y me hacen reír con toda la vida. Bueno, pues estupendo. Estupendo. Todo lo que hagáis en positivo y todos los tratos con personas positivas, con los guías, es muy a recomendar y muy a mantener y muy a incrementar. Las personas emocionales tienen más facilidad para eso. Un mental, un 100% mental, aun siendo buscador, pues no tiene el corazón tan blando, tan usado, tan reblandecido por el uso, por el afecto y el contacto que ha dado para tener afecto a un ser invisible. No, quizás son las emocionales, las personas emocionales, las que tienen que practicar esto del contacto y la confianza y el buen humor con los guías. Yo, como ya tengo bastantes años, les llamo los chicos y me dirijo a ellos como los chicos. Chicos, a ver si esto, a ver si lo otro. Porque está bueno pedirles cosas. Es bueno pedirles cosas. Porque ellos tienen capacidad. Siempre que eso vaya en tu beneficio. Si les pides algo que va en perjuicio, no te lo pueden dar. Pero tenemos suficiente criterio, los buscadores, para pedir cosas que van en nuestro beneficio, en nuestra mayor plenitud. Miguel Ángel dice, en mi vida cotidiana, desde que inicié este camino, he sido más feliz que antes, casi el 100% del tiempo. Mis reglas, círculo positivo, trato con mis guías, camino en mis nuevas autopistas neuronales. Sí, efectivamente, ese es. Claro, tú, Miguel Ángel, llevas tiempo, ¿eh? Llevas más tiempo que muchos. Y eso es lo que hace. O sea, un buscador que encuentra un camino, que pone el corazón en él, que significa, pues, seguirlo con dedicación, con, casi diría, con entusiasmo, con ganas de verdad, con ganas de progresar, consigue todas las metas que están reservadas al ser humano. Antes o después consigue todas. Y una vez que las consigue, ya no las pierde. Porque las capacidades superiores, vamos a decir así, que imprimen carácter, que se decía antes. Esto, los que sois más de 60 o 50, lo recordaréis. Imprime carácter. Pues las capacidades superiores imprimen carácter. Te transforman en una persona distinta que no puede caer ya en los errores del pasado. Y todo consiste, como dijimos el primer día, en crear autopistas neuronales nuevas. Porque ellas son las que mandan en el comportamiento del cuerpo inferior, que somos nosotros, que somos lo que se da al exterior, lo que ven los demás seres humanos, nuestro cuerpo inferior, cómo se comporta. Pero la raíz está en las capacidades interiores, en el nivel de evolución. Para el que no ha llegado a las capacidades superiores, está en vuestro nivel de evolución, en la altura que tengáis, que habéis alcanzado en la rampa. Es fácil. Una vez que estás dentro y lo sigues, se entiende, se ve la lógica, se ve el premio a los comportamientos acertados del buscador y todo tiene sentido. Y mientras estás por la rampa, también ocurre todo esto. Lo que pasa es que a veces pues, se consiguen las cosas y otras veces pues, no se consiguen. Y entramos en un pequeño pozo, en un pequeño valle, pero salimos rápidamente de él. Y sigue Miguel Ángel. Todo lo visto en estos talleres ha sido un gran apoyo para mi crecimiento. Todo ha sido instructivo. Claro, es que todo es herencia de los hermanos mayores de los maestros griegos de hace
2000, 400, 300, 200 o 100 años. Explicado con otras palabras, porque ellos tenían unas imágenes que quizás hoy son menos fáciles de comprender, pero el camino es ese. El camino es el de Pitágoras. Y lo visteis en los versos pitagóricos y en todos los fragmentos que han llegado de los maestros griegos antiguos. Por eso yo cuando empecé, y claro, no estaba, antes de leerlos, no estaba seguro bien de que lo que yo pensaba y practicaba, pues era una regla universal. Y poco a poco, conforme fui viendo las opiniones de todos estos maestros, dije, bueno, antes si me equivocaba yo solo, pero ahora nos tenemos que equivocar Pitágoras, Parménides, Anaxágoras, Empedocles, Heráclito, Demócrito, Sócrates, etcétera, etcétera. Y no puede ser. No puede ser que nos equivoquemos todos. Y eso pues me dio mucha tranquilidad, que estaba en un buen camino. Pero en un principio yo también tenía mis dudas, o sea, porque no me encontré a nadie con el que poder hablar. Estaba más solo que la una. De forma que no os preocupéis por la soledad. El buscador está solo. En la vida real, en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, no es sorprendente que esté solo. Que no haya otro como él, que no haya otro buscador con el que poder hablar de estas cosas. Quizás si vivís en una gran ciudad, podáis ir a un sitio donde se hable, no digo de esto precisamente, pero de otros caminos completos. Pero en una gran ciudad tipo Madrid, o tipo Barcelona, o tipo, pues, en San Sebastián, había una librería hace años que recibía visitas de gente que se dedicaba a enseñar cosas, formas alternativas. Y desde luego en Madrid sí, en Madrid eso era más fácil. Pero en ciudades que no sean una gran urbe, pues a lo mejor resulta que no hay. No hay locales donde se den charlas periódicas de esto. Pero bueno, pues está Internet y están los libros, y en Internet el que busca encuentra un camino completo. Dará con uno primero o con otro, pero hay varios. Hay varios. Dice Spiedram, últimamente me está pasando que me despierto a la mañana con mucha alegría y energía, con una solución para algún problema del día anterior. ¿Serán mis guías? Porque estoy tratando de contactar. Vamos a ver. Pueden ser tus guías o tu mente superior, que está desarrollándose. En realidad, los guías son todo mente superior y corazón superior. Si uno tiene un esbozo de mente superior, por ejemplo, siendo mental, o de corazón superior, siendo un varón emocional, como creo que es tu caso, pues entonces una capacidad u otra pueden encontrar la solución mientras estás durmiendo y al día siguiente despertarte con la solución. Eso es el método primero que dijimos y que repetiremos de contacto con la mente superior. Plantearle el problema cuando te vas a dormir, cuando estás a punto de dormirte, y confiar en que algo dentro tuya buscará esa solución y te la dará al día siguiente por la mañana. De forma que sí, Spiedra. Es que claro, hablar de la mente superior
o hablar del cuerpo del corazón superior es hablar de la misma dimensión que son los guías, porque los guías solamente son dimensión superior. Y entonces, como todo lo superior pertenece a lo uno, todo piensa en lo mismo y todo encuentra la misma solución. De forma que ya ahí me pones, con esas preguntas, Piedra, me pones un aprieto, porque no soy capaz, ni creo que sea nadie, capaz de diferenciar si una cosa es de tu guía o de tu mente superior. Porque las dos participan de la capacidad de lo uno. No importa quién sea, no importa. De todas formas, que eso te sirva para, bueno, pues preguntarles a ver si son ellos o si eres tú con tu mente superior o con tu corazón superior dando sus primeras boqueadas, sus primeros alientos. Es una de las dos cosas, porque es sabido que cuando se llama a una capacidad superior en apoyo de uno mismo para solucionar un problema que tiene, pues esa capacidad responde. Y por tanto, pues vas a tener la respuesta, vas a tener la solución. Y es el primer método para contactar con la mente superior. Preguntarle los problemas al irse a acostar. Consultarlo con la almohada, que decían los antiguos. Dice Yandri Sus Andrómeda. A veces los guías, pienso, es para quienes seamos novicios sentirlo, que hay alguien. Por intuición notamos señales. A mí, por ejemplo, se repite las horas en el reloj tales como 17:17 o las 13:31, efectivamente. Efectivamente. Yo también practico este método. Dialogo con ellos a base de horas especiales, que hay 3 en cada hora. 3. Las 17:00, en este caso 2, y las 17:17, porque 17:71 no las hay. Pero las 13 sí que hay 13:00, 13:13 y 13:31. Bueno, pues estableciendo un convenio de señales, un convenio de qué significa que veas muchas veces el reloj, que se te vaya la vista al reloj en una especial, que tenga un sentido convenido. Si voy por aquí o si debo ir por aquí, que vea muchas veces. Y si no debo ir, que no se me vaya la vista a horas especiales. Puede ser una forma de dialogar, de pedir ayuda, de pedir consejo. Muy bien, Drisus, Joan. Muy bien. Es buen camino. Y hay, digamos, prácticas de mejora, que ya no son las reglas ni los círculos, que son prácticas de mejora, de dominio, de control de la información y de las cosas necesarias para poner en marcha. Lleva tiempo, ¿eh? O sea, eso no se consigue en 2 meses, lleva tiempo. Dices Piedra, tratando de contactar con ellos desde hace más de un año y no lo podía lograr. Y aún estoy en duda si lo logré realmente. No sé si habrán sido ellos implícitamente. No me sorprendería nada. O sea, entra dentro de lo perfectamente posible. Pero ya te digo que tan bueno es que tengas contacto con los guías y que ellos estén atentos a ti y te lo manifiesten, como que tú estés despertando el corazón superior. Tan bueno es una cosa como otra, es piedra. Incluso te diría que si me dieran a mí a elegir en tu situación, preferiría que fuera mi propio corazón superior o mente superior, el que me hiciera esas respuestas a un problema. Porque con los guías, digamos que estás tratando con lo uno a distancia, mientras que si eres tú mismo, estás tratando con lo uno dentro tuya. Y eso, pues es más valioso.
ya lo tienes que entender. Dice Hernán Torres: Fernando, ¿consideras a Diógenes también como otro maestro griego? Vamos a ver un momento. Diógenes es el cínico, el que vivía en un barril. Entonces sí, Diógenes, si es el que yo digo, el Diógenes que yo digo, es el fundador de la escuela cínica o escéptica. Hay 3 discípulos de un discípulo de Sócrates, o sea, 3 nietos de Sócrates en lo uno, que fundaron las 3 escuelas. Pirrón de Elis fundó la escuela estoica. Zenón de Citio fundó la escuela estoica. Pirrón de Elis fundó la escuela, ay Dios, estoica, escéptica. Y Epicteto fundó la escuela epicúrea. Por tanto, Diógenes no era fundador de ninguna escuela. Pero quizás fuera un maestro. Pero ya no lo tengo seguro. No lo he estudiado porque creo que no dejó apenas cosas escritas. O por lo menos no han quedado dichos suyos, por lo que podríamos ver que es un maestro. Podía ser un alumno avanzado o podía ser un maestro que no escribió y que no se sabe que dejara apenas discípulos o seguidores. Si es el Diógenes de Alejandro, no me quites el sol, es el Diógenes que yo sé un poco de él, pero no me atrevo a decir si era un maestro o un discípulo avanzado, porque no he podido leer de todo. Yo he leído de los que dejaron escritos. Me parece que me he corrido demasiado arriba la... Ah, Diógenes de Sinope. Sí, Diógenes de Sinope es el del barril. Vale lo que te he dicho. No tengo información suficiente para poderme decir si era maestro griego o no. Que yo sepa, no dejó apenas escritos y por eso apenas sabemos más que cosas que han contado otros. Y entonces eso está pasado por un filtro y no define demasiado. Por un momento pensé que era lo mismo. No, Speedrun, no es lo mismo. Es mejor que lo hagas tú. No es mejor que te lo chiven. Es mejor que lo generes tú dentro. Tu corazón superior. Que te mande mociones positivas. O tu mente superior, que te mande ideas positivas. Que solucionen el problema. Que vengan de lo uno. Es mejor que lo generes tú. Pero bueno, lo que sea. En cualquier caso, es positivo porque se puede repetir. Dice Luz María Blanco Aguirrezábal: tenemos guías que nos guían y nos salvan si no ha llegado nuestra hora de salir de la vida. Sí, efectivamente. Tienen unas capacidades sorprendentes los guías. Yo diría que tienen el permiso de la divinidad para prolongar la vida de los buscadores. Y efectivamente, si hay un peligro, avisan. De la forma más inesperada. Y por eso, pues, las cosas positivas que nos vengan, aunque no tengamos el trato con ellos como para poderles preguntar y que respondan, pues son posibles ayudas de ellos. Pero hasta no, a menos que uno sea sensitivo y tenga trato directo con ellos, los comunes de los buscadores, que no somos sensitivos, pues tenemos que jugar con nuestra mente superior o corazón superior, aquello que tengamos algo desarrollado, para intentar aclararnos
de dónde vienen las buenas ideas. Pero los guías tienen unas capacidades muy grandes, como por ejemplo ver el futuro. Y por eso nos pueden ayudar más que nosotros mismos. Dice Gris Díaz, te escribiré por mail para comentar una situación que tuve la semana pasada con los guías. Estupendo, Gris, estupendo. Y Manuel Kahn dice, sí, es el perro, cielos. No veo una intervención tuya, Manuel. Bueno, no acabo de entender esa intervención, ese post que has puesto. Bueno, son las 9 menos 5, así que lo dejamos por hoy. El próximo día, o pónmelo en un comentario, Manuel. Ya, sí. En todos los cínicos. Entonces sería, bueno, él podría ser de los cínicos. Aunque ya me pones en duda de si la escuela cínica la fundó Diógenes de Sinope o la fundó Pirrón de Elis, porque tenía idea de que a los cínicos también los llevaban pirrónicos, y por tanto sería Pirrón de Elis el que fundó la escuela. Otra cosa es que Diógenes de Sinope fuera miembro de la escuela cínica. Bueno, pues el próximo jueves nos veremos, y en esta semana, en breve, aparecerá en Facebook el tema del próximo taller. Y siempre habrá el tema, vendréis ya con el tema sabido. Así que al que no le interese el tema, que no venga. Hasta entonces, amigos.